Le damos gracias, Señor Jesucristo, en la oportunidad que nos das de estar cerca de ustedes a través de estas redes sociales, del YouTube y del Facebook, y saludándoles como siempre con un versículo muy sencillo que se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a Filemón, en el versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así de sencillo, pero así de poderoso, o de poderosa esta salutación. Ahora vamos nosotros a continuar el tema que hoy tenemos delante del Señor, es con el siguiente título: Entendiendo el nuevo pacto dado por Jesús. Y vamos a ir a Mateo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vuelvo a leerlo. Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El nuevo pacto manifiesta la terminación de la obra salvadora que por la predicación del Evangelio del Reino, Jesús, como el Hijo del Hombre y como Hijo de Dios, cumplió su misión de venir a salvar lo que se había perdido. En la última noche estableció un nuevo pacto, dejándolo asegurado por el derramamiento de su sangre, que en breve, en ese mismo día, vendría a acontecer por su sacrificio y muerte en la cruz. Él asumió delante de Dios el Padre el cumplimiento de toda obligación por todos los que le recibiéramos y creyéramos en Él y en el nombre de Jesús, para otorgarnos la salvación de nuestras almas, la vida eterna y la perfecta redención que incluirá nuestro cuerpo a través de la resurrección o la transformación a través del arrebatamiento prometido a su iglesia. Volvamos a leer y hablemos de este pasaje, pero ahora agreguemos Mateo 26, 28 y 29. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Algo muy importante, el término de la obra de Jesucristo, y más adelante lo veremos, era acabar con la separación que tenía el hombre delante de la persona de Dios. ¿Cuál era la separación? Pecado. Y tenía que venir la remisión, es decir, el perdón de los pecados. Más adelante explicaremos esto. Y esto es lo que él estaba quitando. Esto es lo que estorbaba en la relación del hombre y de su pueblo con ese Dios verdadero y vivo. Y ahora el Señor Jesucristo estaba cerrando, como diríamos, con broche de oro y terminando una obra gloriosa y perfectamente terminada. Versículo 29 de: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto, ¿sí? De este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, ¿sí? Porque había ordenado en el versículo 27 un imperativo: bebed de ella todos. Vamos a leer qué nos dice para confirmar esto, precisamente el contexto de Lucas 22, ¿sí? 20, dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Aquí agrega el término copa: en mi sangre, que por vosotros se derrama. Qué bendición del Señor, qué palabra de Dios, qué manera de expresar su grande amor por ti y por mí y por todos los que en Él creyeren. Qué mandamiento, qué imperativo, qué llamado, qué gran invitación a todos que participemos de esa copa del nuevo pacto en su sangre, que por Él ha sido derramada, pero agrega Mateo 26, 28, para remisión de pecados.
Y ese imperativo es: bebed de ella todos. Contundente mandamiento del Señor. Y vamos nosotros a ver qué es lo que Dios estaba cumpliendo cuando se está hablando de esta copa, que es el nuevo pacto. Pero ¿qué significaba en la mente de Dios esto? Tendríamos que ir al capítulo 16 de Salmos, al versículo 5, y tendríamos que leer de la siguiente manera: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Él es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. No es esto como el mundo lo ve, sino el destino, el propósito, sí, que el Señor estaba dejando claro en esta hora. ¿Cuál era el destino? Pues precisamente la salvación, bueno, el propósito y el destino, la salvación del alma y la vida eterna, y estar recibiendo del Señor esa porción de herencia. Y esa es la copa de la sangre de Cristo que ha sido derramada. Es la porción, pues confirmamos, de mi herencia y de mi copa. Él sustenta mi suerte. Queda el propósito determinado y en la obra en ti y en mí. Mi destino está asegurado y está determinado por Jesucristo. Gracias, Jesús, por ese nuevo pacto, porque tengo asegurado el destino. ¿Y cuál es ese destino? La vida eterna en tu presencia, en el tercer cielo, donde tú moras y reinas. ¿Sí? Vamos a dejar ahí a un lado esta introducción que ha sido de gran bendición, y quiero entrar porque es muy importante que hoy entendamos los significados tanto en hebreo como en griego, y de también un concepto sencillo después de todo estudiado el tema. Vamos pues al hebreo. Pacto viene de un término berit, que deriva de una raíz que significa seleccionar, alimentar. En el sentido cortante, sí, es pacto porque se hace pasando en medio de pedazos de carne, y esto lleva a hacer una alianza y a promesas de parte de aquel que está haciendo el pacto. Y esto fue algo ordenado por Dios. ¿De dónde viene? Y vamos a ver que hay otros sinónimos en la traducción. Ahí en Génesis 15:10 se habla de partir, y en Jeremías 34:18-19 de dividir, ¿sí? Entonces vamos a buscar para que usted vea este término que es muy importante y que habla en un sentido cortante de una selección, y porque al dividir, al partir, se pasa en medio de los pedazos de carne y se hace una alianza y se establece una promesa. En este caso fue algo que Dios le ordenó a Abraham, como hace rato citamos, y vamos a leer en esta hora Génesis 15:10. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Sí? Mire lo que va, le había ordenado Dios en el versículo 9, y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Las aves no las partió, pero él partió la becerra, la cabra y el carnero. ¿Sí? Bien, entonces vamos a seguir mirando algunas cosas. Después las vamos a estar explicando un poquito más este partir, ¿sí?
y cómo fue realizado ese pacto. Pero ahora, como estamos en el significado de Berit, vamos a ver cómo es que se traduce allá en Jeremías 34, 18, 19. Y con esto hablamos de que era firme ese pacto. Y vamos allá hasta Jeremías y vamos a ver qué es lo que estaba Dios diciendo del pueblo de Dios. Vamos allá a Jeremías 34, 18 y 19. Y dice la Escritura: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando en medio de ellas. Y se está refiriendo, sí, a lo que hizo Abraham, y a los príncipes de Judá, y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro. Dirán, pues nosotros no pasamos, pero hubo un compromiso de su ascendiente, y ellos se consideraban hijos de Abraham y consideraban a Abraham su padre. Así, cuando Jesucristo habló con los judíos, ellos le dijeron: tenemos por padre a Abraham. Y como Jesucristo los juzgó, que si tuvieran a Abraham por padre, entonces creerían lo que él estaba hablando. Y les habló diciendo que aún él, como Dios, había sido antes que Abraham. Bueno, eso es otro asunto, ¿sí? Vamos ahora. ¿Qué es el aprendizaje que tenemos aquí con respecto a los pactos? Porque hoy estamos hablando de un nuevo pacto. Ya veremos cómo después el Espíritu conecta el pacto de Abraham, el pacto de ley y el pacto de gracia. Qué grande es Dios y qué grande es su palabra. Vamos a ver. Si eres discípulo de Jesús, guarda el pacto que has hecho con el Señor Jesús. Nunca lo traspases, porque usted y yo a veces no estamos teniendo claridad, no estamos entendiendo el nuevo pacto dado por Jesús, y a veces usted y yo hemos participado derramándola en manera espiritual, sí, y figurada, ¿verdad? Esa copa del fruto de la vid. Y esa copa es el derramamiento de la sangre de Jesucristo, que establece un nuevo pacto. No lo traspasemos. Esto nos debe llevar a un temor de Dios y no a la excusa de decir, no, pues yo por eso no participo, ¿sí? Pues aunque no participes, de todas maneras el nuevo pacto ya quedó establecido. Y si tú has aceptado a Jesucristo, y si tú dices que has recibido a Jesucristo y has creído en Jesucristo, no estás exceptuado de ese pacto, porque de todos modos este es firme, como dijimos, sí quedó asegurado por el derramamiento de la sangre de Jesucristo allá en la cruz. Bien. Vamos a dejar ese término berit y vamos ahora al término en griego diateké, ¿sí? Que viene de diatitemi o diatitemai y que significa separar, disponer, repartir, que significa convenio, hacer pacto. Diateque es una disposición, un contrato, un pacto. También esta palabra viene de latín pactum y significa acuerdo, tratado, convenio entre partes. Esto después lo comentaremos porque es muy diferente la manera en que el hombre piensa de lo que es un pacto, un convenio, un contrato, un acuerdo, a lo que Dios piensa que es el nuevo pacto. Bien, vamos a dejar esto así, conforme a la palabra de Dios, los términos en hebreo berit y en el griego diateké. Fíjese bien lo que voy a decir,
oiga bien, establecen que la obligación no es mutua ni recíproca, sino asumida por una sola persona. Este es Jesucristo, porque está escrito, ¿verdad? ¿Sí? Que el Señor Jesucristo, ¿sí? En el madero cargó nuestros pecados, ¿sí? Y para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, y por cuya herida fuimos sanados. Esto está sustentado en Primera de Pedro 2:24. Vuelvo a leer, ¿sí? Conforme a la palabra de Dios, los términos en hebreo verit y diateque establecen que la obligación no es mutua ni recíproca, ni sino asumida por una sola persona. Eso en cuanto al asunto más grave del hombre que se paraba con Dios, el pecado como naturaleza pecaminosa, y esta manifestada en los múltiples pecados, ¿sí?, que nosotros a veces estamos practicando. Gracias, Jesucristo, porque cargaste mi pecado y todo el pecado de tus discípulos y trajiste la remisión o perdón de los pecados por tu sangre derramada en la cruz. Vamos a ver esto, que es muy importante, porque cambia totalmente el pensar que se tiene en el mundo de lo que es un contrato, donde hay una reciprocidad, donde hay obligaciones mutuas, sí, como sucede en el contrato de matrimonial, como sucede en un contrato de compraventa, como sucede en un contrato de trabajo, ¿sí? No es así. El nuevo pacto es un contrato, es un convenio donde hay uno solo que se está haciendo responsable, ¿sí? De tal manera es una sola persona la que asume las obligaciones, y en este caso es Jesucristo. Lo agradecemos. Espero que le haya quedado claro, porque esto es básico en algunas otras cosas que voy a estar compartiendo con usted. Vamos ahora, para que quede comprobado que la remisión y el perdón de pecados vino por la sangre derramada en la cruz, quitando el Señor el principal problema de comunión que había y de comunicación que había con el hombre, y también que habilitaba el mover las manos de Dios y el poder de Dios a favor de nosotros. Hay cosas que podríamos en esta hora que vienen a mi corazón, como cuando el asunto del paralítico, y que fue bajado por sus amigos por el techo, y que el Señor le dijo, sí, tus pecados te son perdonados, y fue criticado por los fariseos y por los escribas, diciendo, ¿quién eres tú para perdonar los pecados? Dice, bueno, no quieren que diga así. Entonces le dijo al paralítico, levántate y anda, toma tu lecho y vete a tu casa. Qué tremendo, que entonces estamos hablando que precisamente ese nuevo pacto dado por Jesús, por el derramamiento de su sangre, esa copa que derramó su sangre en libación para darnos el perdón de los pecados, traiga sobre nosotros entonces, por la salvación y por el perdón de pecados, también traiga la sanidad de parte de Dios en nuestro cuerpo. Leamos ahora para comprobar todo esto. En Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación, es decir, expiación, perdón, por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre, para manifestar su justicia. Sí, nos hizo justos a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y vamos a seguir comprobando esta unilateralidad individual que tuvo el Señor Jesucristo, y nos vamos hasta Juan, a primera de Juan
sí al capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, y dice así: Él es la propiciación por nuestros pecados, es decir, la expiación, el perdón, la remisión, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oh, qué gran amor de Jesucristo, qué obra salvadora de Él por su predicación del Evangelio, del reino para salvación del alma, pero en este caso incluyendo el perdón de pecados. Ahora podemos entender algunos pasajes como aquel, ¿verdad? Que se da en que el bautismo de Juan era de arrepentimiento, sí, era preparatorio, pero el bautismo de Jesús en agua es de arrepentimiento y perdón de pecados. Lamentablemente que el mundo no ha aprovechado este beneficio del nuevo pacto en Jesús. Es triste la condición del ser humano, ¿sí? Intercedamos de tal manera, amado hermano, ¿sí? De tal manera que nosotros busquemos al Señor para que también este nuevo pacto se haga efectivo, porque Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así es que el nuevo pacto establecido por el derramamiento de la sangre de Jesucristo para remisión de pecados es una puerta abierta para perdón, para salvación del alma, para vida eterna. Y es el recurso que Dios a través de Jesucristo nos ha dejado, y que es una gran bendición y que hace el pacto de Dios muy extenso y grande, el nuevo pacto establecido por Jesucristo. El mundo, cambiemos ahora de pensamiento. El mundo establece pactos, contratos y convenios con obligaciones mutuas y recíprocas, decíamos. Jesús no. Él asume todas las obligaciones para que tú y yo seamos perdonados de nuestros pecados y alcancemos la salvación de nuestras almas y la vida eterna por el nuevo pacto. Amén. Concluiríamos la explicación de estos significados para que a usted le quede claro la diferencia entre lo que es el pensamiento de Dios de un pacto, y en este caso del nuevo pacto dado por Jesús, y lo que el mundo piensa que debe ser un pacto, un contrato, un convenio, un acuerdo. Y quedémonos, porque nosotros estamos enseñando la palabra de Dios, y la palabra de Dios y la palabra del Señor, y la palabra de verdad, y no estamos enseñando lo que piensa el hombre, sino lo que piensa Dios, lo que piensa Dios, de cuál es la idea de Dios con respecto a los pactos y con respecto a este nuevo pacto. Vamos a dar un breve concepto y luego lo vamos a comprobar. El nuevo pacto es la disposición unilateral que ejerció Jesús para entregar su vida y derramar su sangre, sufriendo en la cruz la contradicción de todos los pecadores, sí, porque Él cargó el pecado de todos los pecadores contra sí mismo, para quitar, limpiar el pecado, perdonándonos y reconciliándonos con Dios, matando toda enemistad con Él. Vuelvo a repetirle, porque esto es algo que obtuve al haber estudiado este tema profundamente, y que hoy se lo vuelvo a dejar en su corazón. El nuevo pacto es la disposición unilateral que ejerció Jesús para entregar su vida y derramar su sangre, sufriendo en la cruz la contradicción de todos los pecadores contra sí mismo, para quitar, limpiar el pecado y perdonándonos
y reconciliándonos con Dios, matando toda enemistad con Él. Vamos a comprobar esto usando de versículos, aparte de todo lo estudiado, de dónde hemos sacado todo esto, y nos vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 2 al 4, y dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, ahí está, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Hebreos 9:26, y dice así: de otra manera le hubiera sido necesario, está hablando de Jesús, padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, es en la terminación de la obra salvadora por la predicación del Evangelio del Reino de Jesús, el Hijo del Hombre, en la consumación e Hijo de Dios también. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Él decidió cargar con el pecado. Él tomó la obligación delante de Dios de limpiar, quitar, como aquí dice, para quitar de en medio el pecado. Estoy leyendo Hebreos 9:26, lo voy a leer de corrido, pero que he explicado en partes. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. El pecado ha sido quitado de en medio. Gracias por el nuevo pacto dado por ti, Jesús, porque derramaste tu sangre para remisión de nuestros pecados. Esa es la copa que tú, Jesucristo, has libado, has derramado por tu sangre, y nos ha dado lugar al nuevo pacto. Gracias, Señor Jesucristo. Vamos a Colosenses. Ahora buscamos esta carta, Colosenses capítulo 1, versículos 20, y vamos hasta allá, Colosenses 1, 20 y 22, y dice la Escritura de esta manera: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de su cruz, la sangre derramada que establecía el nuevo pacto. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, fíjese bien, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿En dónde? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Dios. La paz mediante la sangre de su cruz nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte, para ratificar, asegurar el nuevo pacto dado por Jesús, y nos ha presentado santos, sin mancha, irreprensibles delante de él, porque ya hubo remisión, porque ya hubo perdón de los pecados y de nuestra naturaleza pecaminosa. Bendito sea el nombre de Dios. Leamos ahora Romanos 5:10. Vamos hasta Romanos capítulo 5, versículo 10, y dice la Escritura: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, esto incluye el derramamiento de su sangre, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Sí, porque Cristo venció a la muerte y resucitó,
y ahora somos salvos por su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a dejar ahí esos significados y ese concepto que quedó perfectamente comprobado a través de estos versículos en Hebreos 12, 2 al 4, Hebreos 9, 26, Colosenses 1, 20 al 22 y Romanos 5, 10. Vamos a ver ahora, para seguir entendiendo el nuevo pacto dado por Jesús, los beneficios, ¿sí? Y vamos a empezar en Lucas 1, 69 y Lucas 1, 72 al 73. Ahora nos vamos hasta el Evangelio de Lucas. Todo esto parte del Evangelio que hemos estado estudiando y le hemos sacado y exprimido tantas y preciosas y hermosas enseñanzas. Lucas 1:69 y dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y Lucas 1:72 y 73, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Vamos a conectar estos pactos después, especialmente el del rey de Abraham y en el de David, era que de él vendría el Mesías. Ese no lo vamos a conectar después ahí en Gálatas, sino estos tres. Y dice, y del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder. Vamos a ver entonces, otra vez leer Lucas 1, 72 y 73, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Vean con quién, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Se refiere al pacto de Abraham. Esto es válido para el nuevo pacto, ¿sí? Esto es válido para el nuevo pacto. Después vamos a analizar con cuidado Gálatas capítulo 3. Ahí vamos a estar hablando en el 16, en el 17 y bueno, desde el versículo 15. Pero ahora estamos hablando que Dios envió un poderoso Salvador y nunca se olvida de su santo pacto. Sí, esto es válido para el nuevo pacto. Vamos a ver cómo es que Dios guarda siempre todos los pactos que ha hecho con el nombre. Hoy yo no voy a estudiar los pactos que ha hecho, porque hizo pacto con Adán, hizo pacto con Noé, hizo pacto con Leví, hizo pacto con David. No los voy a citar, pero vamos a citar el pacto de ley hecho con Moisés y el pacto de Abraham hecho antes que el de Moisés y el nuevo pacto dado en Jesucristo. Estos son los que el Señor conecta, pero vamos a ver qué es lo que Dios nos habla en Deuteronomio 7:9 y nos vamos hasta allá para que nosotros podamos leer la palabra de Dios. Y dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí estaba hablando del pacto con Moisés, el pacto de ley. Dios guarda el pacto hasta 1000 generaciones. El nuevo pacto es el último. Ya no habrá más pactos. El nuevo pacto es el último. Ya no habrá más pactos. Y Dios va a guardar el pacto, sí, y la misericordia. Gracias por 1000 generaciones. Ahora vamos a comprobar que este es el pacto eterno. Hubo muchos pactos que Dios hizo con el hombre y puso señales, pero ahora el nuevo pacto es el último y este es un pacto eterno. Vamos a comprobarlo, pero vamos ahora a Hebreos capítulo 13, versículo 20 y dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El nuevo pacto por la sangre derramado por nuestro Señor Jesucristo es
pacto eterno y Dios guarda el pacto. No se agregará otro. Oye, cree, obedece, recibe y disfruta el nuevo pacto dado por Jesús. Ya no habrá otro. Este es un pacto eterno, como dice aquí, por la sangre del pacto eterno. Jesús es el gran pastor de las ovejas y yo soy oveja y tú eres oveja, y todo aquel que cree, oye, cree, obedece y recibe es oveja y disfruta el nuevo pacto dado por Jesús. Vamos ahora, estamos hablando de algunos beneficios y ahora nos vamos hasta Hechos. ¿Me acompaña usted, por favor, al Evangelio, a Hechos del Espíritu Santo? Hechos capítulo 3, versículos 25 y 26. Indudablemente que esto es obra también y continuación del Evangelio. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Jesús es la simiente, está en singular, de Abraham. Así que su venida y su manifestación es para que se cumpliese el pacto y la promesa hecha a Abraham. Dios envió a Jesús para que nos bendijese, a fin de convertirnos de nuestra maldad y por la sangre del nuevo pacto derramada por Jesús, recibir la remisión o el perdón de los pecados que estorbaban nuestra relación con el Dios verdadero, Dios vivo y eterno, que estorbaba nuestra comunión y nuestra comunión y nuestra comunicación con ese Dios vivo, eterno, al pedirnos que nos convirtiéramos de nuestra maldad, es decir, de nuestros pecados. La maldad es un pecado, sí, pero hay remisión y hay perdón de esos pecados. Vamos a entrar, estamos hablando de los beneficios. Ahora nos vamos hasta Gálatas capítulo 3 y vamos hasta allá, al versículo 15. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Pues sí, y si es de Dios, pues menos. Si es un pacto hecho por Dios. Un pacto una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Sigamos leyendo Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Este es Jesús. Ya vimos que Jesús es la simiente de Abraham. Y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente. Y deja ya bien claro, como vine diciendo allá en Hechos 3, 25, 26, la cual es Cristo. En Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. Bien, ahora vamos a Gálatas 3:17 y ahora estamos hablando de que esa simiente de Abraham, la cual es Cristo, en extensión, como veremos, del pacto Abraham y de las promesas, ha establecido un nuevo pacto, el cual ha sido dado por Jesús. Versículo 17 de Gálatas 3. Esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, fíjese bien, ratificado por Dios para con Cristo, ¿sí? Este es el pacto de Abraham. La ley que vino 430 años después, es correcto esto, porque en el capítulo 15 de Génesis le dijo el Señor al realizar pacto con Abraham que 400 años estaría en una nación extraña, pero 30 años les fue bien. Estos son los 30 años en que
estuvo gobernando aquel faraón y el primer ministro era José. Así es que es correcto, no hay error aquí. Sí, la ley que vino 430 años después no lo abroga, es decir, no es abrogado el pacto hecho con Abraham y las promesas, sí, para invalidar la promesa de una simiente, la cual es Cristo, sí. Entonces, la ley es un pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, pero la ley ni abroga ni invalida la promesa dada a Abraham, ni el pacto hecho con Abraham, no lo abroga. Ahora leamos Gálatas 3:18 para que usted acabe de entender lo válido que es el nuevo pacto. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Sí, eso es. Ahora la herencia es por la promesa que Dios le concedió a Abraham mediante, sí, esa promesa. Qué sabiduría del Dios alto y sublime, que enlazó los pactos para que finalmente, fíjese bien, se estableciera el nuevo pacto dado por Jesús. Él, en su sabiduría, ese Dios alto y sublime, ese Dios verdadero, sí, y que vive por los siglos y eterno, enlazó los pactos para que finalmente se estableciera el nuevo pacto dado por Jesús, que es el último y es eterno. Oh, bendito sea el Señor. Ningún pacto quedó abrogado o invalidado. Todos quedaron firmes, pero este nuevo pacto vino a ser el nuevo pacto, sí, bendito el Señor, y quedaron enlazados todos esos pactos, el de Abraham, sí, y el de ley, sí, el de Abraham para expresar una simiente, la cual es Cristo, y la promesa de una herencia. El de la ley tampoco fue abrogada, porque Cristo vino y dijo: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y dijimos que el único hombre que cumplió la ley en manera perfecta tiene un nombre: Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahora estamos viendo aquí que la sabiduría de Dios, como el alto y el sublime, el Dios verdadero y eterno, el Dios vivo, enlazó estos pactos para que se estableciese el nuevo pacto dado por Jesús. Vamos a Gálatas 4:28. Y dice así: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Ahora, a través del nuevo pacto dado por Jesús, nosotros somos hijos de la promesa para recibir herencia eterna en Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora a Efesios 2:12 y 13. Efesios 2:12 y 13. ¿Me acompaña, por favor? Estamos en Gálatas, dele vueltecita y dice Efesios 2, dice 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Cercanos por la sangre de Jesucristo. El nuevo pacto está establecido por el derramamiento de la sangre de Jesús para remisión de pecados. Ahora expliquemos. El nuevo pacto dado por Jesús nos acerca a los pactos de la promesa, nos da esperanza y una firme relación con Dios en el mundo, haciéndonos cercanos,
cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a seguir, ahora vamos a Romanos 11, 26 al 28 y vamos hasta allá. Y dice Romanos 11, 26 al 28. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí vino el Señor Jesús en el nuevo pacto a remitir los pecados, a quitar los pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Ahora, ¿qué aprendemos aquí? Bajo el nuevo pacto, Israel será salvo en razón que por elección son amados. Por elección, porque Dios los eligió como su pueblo. Hemos dicho muchas veces, Israel como nación es hijo de Dios como nación, y por elección el Señor bajo el nuevo pacto salvará a Israel. Vamos a ver si es cierto esto del nuevo pacto. Nos vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Qué cosa tan hermosa. Bajo el nuevo pacto Israel será salvo en razón de que por elección son amados de Dios, y Dios va a establecer, y aquí habla de las dos casas, la casa de Israel, el reino del norte, y la casa de Judá, el reino del sur, un nuevo pacto, ¿sí? Vamos, estos son todos beneficios. Vamos a ver un poco de la calidad y fuerza del nuevo pacto. Ahora, Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él sale para dar seguridad en este pacto, en este contrato, en esta alianza, y Él es el fiador de un mejor pacto. Es decir, otra vez hablamos en el pensamiento de Dios que Jesús asume las obligaciones para el perdón de nuestro pecado y de nuestros pecados, para la remisión de pecados, para la quita de pecados y para la reconciliación con Dios, que ya no haya enemistad. Él es el fiador, Él paga por ti y por mí. Gracias. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Tres cosas que le dan alta categoría al nuevo pacto dado por Jesús. Tres cosas, vuelvo a repetir, que dan alta categoría al nuevo pacto dado por Jesús. Mejor ministerio se refiere al del Señor, mediador de un mejor pacto. Sí, de tal manera Él es un mediador de un mejor pacto, sí, establecido sobre mejores promesas. Sí, el mediador es un negociador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Tres cosas: mejor ministerio es el suyo, mediador de un mejor pacto y establecido sobre mejores promesas. Qué alta categoría tiene el nuevo pacto dado por Jesús. Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer.
El nuevo pacto da por viejo el pacto de ley y este debe de desaparecer. Debe de desaparecer. Sí, de tal manera que esto es lo que es la voluntad de parte de Dios. Vamos ahora a Hebreos 9, 9 y 10. Y dice la Escritura, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas evoluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Estamos hablando de Hebreos 9, 9 y 10. El antiguo pacto, el de la ley dada a Moisés, consiste en ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica ese culto. Es decir, no hacen una plena limpieza, no remiten, no perdonan, no quitan el pecado, los pecados al que practique ese culto. Y lamentablemente el pueblo judío, el pueblo de Israel, insiste en volver al pacto de ley y lo harán para que se cumpla su desobediencia, y esto les llevará a tener fuertes conflictos con Dios por su necedad, su rebeldía, su contumacia. Bien, vamos ahora a ver qué pasa con el nuevo pacto, qué es la categoría y qué beneficio nos da. Hebreos 9, 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta generación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Es decir, se habla de Jesús, de su derramamiento, de su sangre para establecer un nuevo pacto, el nuevo pacto dado por Jesús. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vea otra, acceso a la misma presencia de Dios y obteniendo eterna redención del espíritu, del alma y del cuerpo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos santifican para la purificación de la carne, hasta ahí llega. Cuanto más la sangre de Cristo, la que fue derramada para establecer un nuevo pacto y haya remisión de pecados, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí el servir es latreu, es decir, dar culto, es decir, actos ceremoniales de alabanza y adoración. Eso es a lo que se refiere. ¿Qué estamos viendo en Hebreos 9, 11 al 14? La sangre derramada por Jesús, dada en el nuevo pacto, es efectiva para limpiar nuestra conciencia de obras muertas, entre paréntesis diríamos pecados, para quitarlos, para remitirlos, para perdonarlos, para que nos alejemos de y nos convirtamos de nuestra maldad. Gracias, Señor, por ese nuevo pacto dado por ti, Jesús, al derramar tu sangre en la cruz, al morir por nosotros. Sí, ahora nos vamos a Hebreos 9:15. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, sí, para que interviniendo muerte para la remisión
de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Se ratifica que Jesús es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por el derramamiento, esto es muy importante, que intervino muerte cuando Jesús estableció el nuevo pacto, dijo que iba a derramar su sangre para remisión de pecados. Es decir, iba a haber muerte. En unas horas, en ese mismo día, Jesús murió. Escuche bien con atención esto que estoy diciendo, para que interviniendo muerte por el derramamiento de su sangre, sean remitidas o perdonadas las transgresiones pasadas y recibamos la promesa de la herencia eterna, salvación del alma, vida eterna, redención plena del espíritu, del alma y aún del cuerpo, por la resurrección de entre los muertos y por el arrebatamiento que pudiera venir transformando nuestros cuerpos para estar con el Señor en su morada en los cielos, como vimos la vez pasada. Vamos a leer para aclarar algo muy importante, basados en Hebreos 9:15, donde habla de una muerte casi inmediata, ¿sí? Y el Señor no vivió, como más adelante veremos, como aquí dice, como un testador. Hebreos 9:16 y 17, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Fue muy momentáneo esto. El nuevo pacto no es un testamento, es un pacto, es una alianza, es un convenio, es algo que intervino a través de Jesucristo, como hemos visto en el concepto, regresamos, es una disposición unilateral que ejerció Jesús para entregar su vida y derramar su sangre, sufriendo la cruz, la contradicción de todos los pecadores contra sí mismo, para quitar, limpiar el pecado, perdonándonos y reconciliándonos con Dios, matando toda enemistad con Él. Vuelvo a leer, el nuevo pacto no es un testamento, ni Jesús es un testador. Para Dios, el que concierta un pacto lo hace a costa de vida. Abraham concertó un pacto y el Berit hizo a costa de vida y sacrificó, sí, ese becerro, sacrificó ese carnero. Oh, ahí usted lo leyó en Génesis 15, sí, a costa de vida. Tiene que haber víctima o víctimas y sacrificio. El testador debe estar en vida y esperar el tiempo de su muerte para ratificar su testamento. Jesús derramó su sangre inmediatamente. Nosotros como seres humanos, y esto es un pensamiento de los testamentos humanos, lo hacemos en vida y esperamos el tiempo de nuestra muerte para que se ratifique el testamento. No es así. Vamos a Hebreos 9:18, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer pacto fue instituido con sangre, ahorita lo vamos a comprobar, y el nuevo pacto también fue instituido por medio de la sangre derramada por Jesús. Voy a volver a leer, sí, porque el nuevo pacto dado por Jesús, así es, fue instituido con su sangre. Voy a leerle de Hebreos 9:16, 17 y 18 para que usted, este es un pensamiento que viene del pensamiento griego y no del pensamiento judío, y el pensamiento judío es el pensamiento de Dios.
El pensamiento de Dios es el hacer un pacto, no hacer un testamento. Jesús no hizo un testamento, Jesús no es un testador. Así se le llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No es correcto eso. Vuelvo a leerle: el nuevo pacto no es un testamento, ni Jesús es un testador. Para Dios, el que concierta un pacto lo hace a costa de vida. Tiene que haber víctima y sacrificio. El testador debe estar en vida según lo que nosotros entendemos en este mundo y esperar el tiempo de su muerte para ratificar su testamento. Jesús derramó su sangre inmediatamente y estableció un nuevo pacto, no un testamento. Estableció un nuevo pacto dado por el derramamiento de su sangre, y esto queda confirmado. Podríamos decir entonces que los versículos 16 y 17 contradijeran o fueran el versículo 18 contradijera, los versículos 16 y 17. No es así. El término que aquí se usó es el mismo, ¿sí? Y ese es el término que nosotros usamos de diateque, y está mal aplicado, y lo aplican como testamento, no como separación, no como disposición, no como a un pacto, como un contrato, una alianza. Lo aplican. Y acuérdese que esto era establecido por una persona para tomar las obligaciones, en este caso para quitar el pecado, para remitirlo y perdonarlo, y se le dio una aplicación de testamento y de testador, sí, al otro término de atitemai, sí, pero no es correcto lo que se hizo. Jesús no hizo un testamento ni es un testador. Jesús hizo un nuevo pacto y fue la víctima, y hizo un sacrificio y derramó su sangre. No esperó en vida para realizar un testamento y luego esperar un tiempo para su muerte. Él estableció un nuevo pacto y fue víctima, y en unas horas lo demostró a través de su sacrificio en la cruz y de derramar su sangre en la cruz. Esto fue en el mismo día. La Pascua judía se celebraba a medianoche, y la aprehensión de Jesucristo fue en la vigilia del canto del gallo, entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, y Jesucristo fue crucificado a la hora de nona, a las 9 de la mañana de ese día, y murió en la hora sexta, a las 3 de la tarde, y fue bajado de la cruz antes de la hora duodécima para ser enterrado antes de que cayera el día. Todo pasó en unas horas. No hay testamento, no hay testador. Hay un nuevo pacto dado por Jesús que nos conviene y que nos trae una gran bendición y beneficio, el que nuestros pecados hayan sido perdonados y hemos sido reconciliados al quitar el pecado, y tenemos comunicación y comunión con Dios libre, y ahora no somos sus enemigos, sino somos sus hijos. Gracias por ello, y gracias por esta revelación que le estoy pasando en esta hora a usted delante del Señor. Lo hago con temor y temblor, y vengo delante del Señor
para darle a usted, respetando a lo que escriben muchas veces los traductores, pero que no han consultado el sentir y pensar de Dios, para que hubieran puesto, quizá aquí se tendría que leer diferente y hablar de que el Señor sí estaba hablando de un nuevo pacto y no estaba hablando de un testamento, y estaba hablando de una víctima, este es Jesucristo, y de un sacrificio y de un derramamiento de sangre, y no de un testador. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dejar ahí y vamos a concluir ahora con 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. ¿Sí? Y vamos a leer que esta es la conclusión en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6, y dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Somos y seamos ministros competentes del nuevo pacto dado por Jesús. Y algo muy especial, no de letra, ¿sí? No de ritos, no de comidas ni de abluciones, sino del Espíritu, de tal manera que vengamos a glorificar al Señor, vengamos a glorificar de esta manera al Señor Jesucristo, sí, del Espíritu, bendito sea el nombre de Dios. Y en la segunda conclusión, 1 de Corintios 11:25, que es lo que vamos a hacer en un momento. Dice así: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, sí, es la copa de la herencia y de la suerte de Dios. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hagamos memoria y recordemos continuamente el nuevo pacto dado por la sangre derramada por Jesús en la cruz, que trajo en mí un gran beneficio, la remisión de mis pecados, el perdón de mis pecados, de tal manera que el Señor quitó lo que estorbaba, para que no viniera sobre mí la sentencia de la muerte eterna, sino que ahora viniera el beneficio de la salvación de mi alma y la vida eterna dada en Jesucristo, y aún en la muerte física, la prometida redención de mi cuerpo por la resurrección de entre los muertos, o por la transformación de este cuerpo de pecado, sí, de este cuerpo miserable que tenemos, para que el Señor lo cambie de la gloria terrena, la gloria corporal, a la gloria espiritual y celestial, en el nombre precioso de Jesucristo. Hagamos memoria, pues, de este nuevo pacto. Amén. Padre, gracias por la oportunidad que me has dado de hablar acerca del nuevo pacto dado por Jesús, para entender algunas cosas y dejar claras otras más, de tal manera que el nombre de Jesucristo sea glorificado, sea exaltado en todo. Tú, Señor, eres el que debes de confirmar todo esto. Yo sé que este es un tema que algunos de los que cada mes celebran la mesa del Señor y hacen memoria, sí, de ese pacto nuevo, de ese nuevo pacto, les pareciera que no hubiera el debido desarrollo, pero que tratamos de, escudriñando las Escrituras, encontrar cuál es el entender y el comprender del nuevo pacto dado por Jesús.
Sea tu Espíritu Santo el que confirme esto. Hay mucho más que hablar porque es muy amplio lo que hay acerca de este pacto eterno que tú has dispuesto, de este pacto perpetuo. Gracias, Señor, por ello. Tú confírmalo por tu Espíritu y por tu palabra en los corazones de cada uno de los hermanos. Por Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Ahora vamos a ministrar precisamente la mesa del Señor. Usted ya tiene que estar preparado y precisamente con el tema que hemos dado, entendiendo el nuevo pacto dado por Jesús, ahora usted deberá de hacerlo con una mayor certeza, con una certidumbre, con mayor fe, con mayor confianza y no dando excusa de que aunque muchas cosas que aquí se hablaron traigan sobre nosotros un compromiso, y menos dar excusa de que usted comete pecados, confiéselos, arrepiéntase, y no de excusa porque la obligación de la quita y la limpieza y de la remisión y del perdón de pecados no viene del esfuerzo personal, no viene de que usted se sienta indigno cuando vemos que en el nuevo pacto la sangre derramada de Jesucristo trae el perdón y la remisión de nuestros pecados. Estemos muy bien entonces preparados. Tenga ahí los dos elementos que acostumbramos, el pan y el fruto de la vid, para que lo hagamos prontamente. Yo solo quiero, en forma sencilla, pues que hemos explicado bastante al respecto de esto, en cuanto al derramamiento de la sangre y los propósitos, los beneficios y la categoría de este nuevo pacto que realizamos y recordamos cada primer domingo de mes. Solo quiero leer otra vez el pasaje de Lucas 22, vamos hasta allá, Lucas 22, 19 y 20. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Padre, nos acercamos a ti, reconociendo nuestros pecados, reconociendo, Señor, nuestras faltas, reconociendo que somos una raza caída, lamentablemente, Señor, por el pecado de un hombre, entró el pecado y la muerte a todos y cada uno de los seres humanos que estamos o que hemos habitado esta tierra. Oh Señor, ten misericordia y recibe nuestro reconocimiento, nuestra confesión en arrepentimiento, el vivo deseo de volvernos a ti, Dios, rogar tu perdón y la limpieza por tu sangre y la limpieza que viene, Señor, de hábitos y costumbres por tu palabra y la obra de convencimiento de pecado de tu Espíritu. Muchas gracias, Señor, por ello. Haznos aptos ceremonialmente para participar en esta hora de este memorial, como concluimos, Señor, de este acto de recordatorio en donde continuamente queremos agradecer al Señor Jesucristo ese nuevo pacto dado por Jesús. Gracias por todo ello y gracias en esta hora. Consagramos delante de ti los elementos que hay, el pan y el fruto de la vid, queden, Señor, consagrados, santificados y tengan ese propósito de acercarnos a ti y de, aunque para nosotros no hay obligación, porque en tu cuerpo en el madero llevaste nuestros pecados, para que nosotros que estábamos en pecados fuéramos hechos justicia de Dios en él, y por cuya herida fuimos sanados. Esto opere plenamente en cada uno de nosotros. Bien, entonces vamos pues a tomar la palabra del Señor de Lucas 22, 19
Y tomó el pan y dio gracias, te damos gracias. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Cristo se ofreció a sí mismo como la víctima y como el sacrificio para cargar en su cuerpo nuestros pecados y por esa llaga ser sanados. Ahora vamos a tomar el pan y vamos a dar gracias por esa oportunidad que Dios nos da. Te damos gracias, Señor, y dejamos los segundos suficientes para que usted tome el pan. Gracias, Señor Jesucristo. Pero no queda ahí. Tú dejaste, Señor, establecido esta cena en forma completa. Ahora leemos Lucas 22:20. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y agregaríamos para remisión de nuestros pecados, para el perdón, para la quita y para la limpieza de todo pecado en el nombre de Jesucristo. Tomemos pues la copa y hagamos la libación que nos limpia de todo pecado por su sangre. Demos el tiempo suficiente. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad. Gracias, Señor. Regresamos para dar final a la carta de los Corintios al capítulo 11. Sí, para que leamos. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Sea bendito el nombre del Señor en la administración que nos ha dado de la mesa del Señor, de la cena del Señor, que ha sido instituida por el Señor, y por la copa que ha traído nuevo pacto por el derramamiento de su sangre. Gracias, Señor, por todo esto. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ministrar, porque estamos totalmente limpios. Y como le dijera al paralítico, tus pecados te son perdonados. Nuestros pecados ya han sido perdonados y limpiados. Ahora sí, ven, Señor Jesucristo, porque está escrito que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con milagros, con maravillas, con prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él. Eso está en Hechos 2:22. Y en Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Tú entregaste a tus discípulos autoridad y el poder, autoridad en tu nombre, Jesucristo, y el poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios, para sanar enfermedades y para predicar el evangelio del reino. Eso es lo que estamos haciendo. En esta hora hemos predicado el evangelio del reino, y en esta hora lo seguimos predicando y invitando a todo aquel que no conoce a Jesucristo para que reciba a Jesucristo como su único suficiente Salvador y Señor, para que crea en Él y alcance la salvación de su alma y la vida eterna, y alcance la redención plena de su espíritu, de su alma y su cuerpo en el día postrero. Bien, si no conoces a Jesucristo, recíbelo hoy. Pero si ya lo conoces y eres hijo de Dios y estás
ahora en enfermedad, o estás en dolencia, o en achaque, o ha venido sobre ti algún mal a tu cuerpo, en el nombre de Jesucristo, sé en esta hora, en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de su gloria, limpiado, libertado, sanado y salvado en el nombre precioso de Jesucristo. Ten fe en esta administración. Pon tu mano sobre la parte dañada, porque está escrito: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, beberán cosa mortífera y no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pon tu mano, porque Dios te está dando esa autoridad en el lugar que sientes que hay enfermedad o que hay dolor. Pon tu mano ahí y cree que tu mano está siendo usada por la mano de Jesucristo, y cuando Jesucristo viene y te toca, de él sale poder, y su poder es sanador, es liberador, y quita toda dolencia y toda enfermedad, y hace milagros y maravillas y prodigios y señales entre nosotros. Gracias, Señor, por esa sanidad. Pero también gracias porque el enemigo, la serpiente antigua, Satanás, el diablo, ¿sí?, ha venido para levantar guerra en contra de los moradores de esta tierra, en contra de tu pueblo Israel y en contra de los que dan testimonio de Jesús. Nosotros hemos vencido al acusador de los hermanos por medio de la sangre del Cordero y la palabra de testimonio. Ya no hay pecado, ya nosotros, porque la Escritura dice: el que practica el pecado del diablo ya no hay. Entonces en el nombre de Jesús tomamos toda autoridad y atamos al hombre fuerte y sus huestes y declaramos que así está escrito, que de donde nosotros estamos reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros y tú nos has dado autoridad para atar todo lo que está en la tierra y quede atado en los cielos, y desatar todo lo que está en la tierra y desatado en los cielos. Así, en el nombre de Jesucristo, estamos atando todos esos espíritus de demonios, todos esos espíritus inmundos, todos esos demonios, esos ángeles caídos. Y sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en el nombre de Jesucristo no ignoramos las maquinaciones para que Satanás no gane ventaja. No ignoramos que la serpiente engañó a Eva y extravió sus sentidos. Y nosotros no queremos que nuestros sentidos, ni nuestra vista, ni nuestro oído, ni nuestro gusto, nuestro tacto, nuestro olfato sea extraviado de la sincera fidelidad de Cristo. En el nombre de Jesucristo sabemos que Satanás se disfraza como ángel de luz y es un obrero fraudulente y es padre de mentira y homicida desde el principio. Y estamos declarando que tú, Jesucristo, eres la puerta de las ovejas. Tú dijiste: yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Y la salvación incluye la sanidad, incluye tu poder, y entrará y saldrá y hallará pastos. Tú nos alimentas, nos cuidas, nos proteges, pero el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Gracias por la vida de Dios y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Oh sí, Señor, le cortamos las manos al ladrón, le cortamos las manos al que viene para hurtar, matar al homicida, porque Satanás es homicida desde el principio y padre de mentira, al destructor, y deshacemos toda obra de las tinieblas y atamos todo espíritu inmundo de error, espíritus de error y de mentira y de anomalía y de calamidad en el nombre de Jesucristo y de trampa, y los desatamos y los echamos fuera de nuestra vida y de la vida de tu pueblo y de los santos, Señor, y de tus discípulos, en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Rompemos toda opresión para que se cumpla que la unción vino sobre ti, Señor Jesucristo, porque tomaste el libro de Isaías y leíste:
El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y dar apertura de cárcel a los oprimidos por el diablo, sí, y predicar el año agradable del Señor. Se ha cumplido esto, se ha cumplido esto, se cumplió esta escritura y se sigue cumpliendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En el nombre de Jesucristo, pues, echamos fuera demonios. Ahora, Señor, declaramos tu bendición sobre nosotros y declaramos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y declaramos que nuestro Dios, mi Dios, suplirá todas las necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Declaramos que tú, Señor, has dicho que no hay justo que mendigue pan y su simiente. Declaramos, Señor, que tú has consagrado nuestras manos para el servicio sacerdotal, porque somos reyes y sacerdotes, Señor, y tú nos vas a dar, sí, de tu poder, de tus recursos y de tu sabiduría, de tus recursos, de tu poder y de tu revelación, Señor, y tú nos vas a guiar, Señor, y nos vas a conducir en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, tú vas a bendecir nuestra canasta y arteza de amasar, nuestra entrada y nuestra salir, nos vas a bendecir en la ciudad, en el campo, y nos vas a poner por cabeza y no por cola. Gracias, Señor, porque está escrito, oh Señor, así. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, amado, así como tu alma prospera y tenga salud. Gracias por todo ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora nos vamos a despedir. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Nos encargamos desde este domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, todas nuestras actividades. Cumple tus propósitos en nosotros, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Confirma la obra de nuestras manos, confirma la obra de nuestras manos. Porque todo lo que somos, tenemos y hacemos es por tu gracia. Ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros en todas estas actividades y en todo momento. Amén.